Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. El tema de pensiones sigue estando muy activo dentro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y por supuesto en los sectores interesados. En la opinión pública ha salido un poco el tema, pero sin duda, como la reforma sigue pendiente, obviamente sigue siendo un tema de importante interés público. Esta noche vamos a conversar sobre pensiones, sobre todo a conocer la experiencia internacional sobre pensiones, porque aparte de tener esta noche al presidente de Asafondos, también tenemos al presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. Presento inmediatamente a mis invitados. Guillermo Artur Errázuriz. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Gusto de saludar. Gracias por Bienvenido. invitarme. Muchas gracias. Es segunda vez que te tengo y realmente es un placer que estés acá. Muchas gracias, Nacho. René Novelino, presidente de Asafondos. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Gracias. Vamos a recordarles que estamos en vivo, en retransmisión con laprensagrafica.com. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, el tema de pensiones lo hablamos muchas veces y siempre con una gran preocupación por lo que fuera a suceder, tomando en cuenta que es un tema que afecta a la inmensa mayoría de la población, no solamente a los que directamente pueden jubilar en los próximos años. Es parte, digamos, del sistema económico del país. Y obviamente hablamos mucho de la propuesta de reforma del gobierno, que sigue estando en estudio en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Hacienda ha estado invitando a diversos sectores, por ahí han desfilado prácticamente todos. ¿Qué va a pasar ahora para adelante? No lo sé, pero tenemos la suerte de tener en el país de visita por unos días al presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones y obviamente es importante volver al tema y hablar sobre este tema. Guillermo, ¿cómo está el sistema de pensiones hoy día en lo que tú manejas? No sé si es América Latina o más allá de América Latina. A ver, partamos por Salvador, Nacho. A ver. Yo el primer comentario que me gustaría hacer sobre el proyecto que está en la Comisión de Hacienda del Congreso es que no es propiamente una reforma previsional. No es. No es. Porque una reforma previsional se hace cargo de los grandes problemas que tiene la seguridad social. Cobertura, por ejemplo. Cobertura, envejecimiento. Mira las expectativas de vida. Las expectativas de vida crecen exponencialmente. No dice nada el proyecto respecto de eso. Tú mismo mencionaste, Nacho, formalidad, no dice nada sobre eso. No dice nada de tasa de cotización. No dice nada de edad de cotización, no dice nada de modalidades de pensión, no dice nada sobre seguro de longevidad. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y qué es este proyecto? Yo siento que este proyecto, más bien, es una forma del gobierno de obtener los recursos para enfrentar un problema fiscal. Entonces, yo creo que por lo tanto debería separarse aguas. Y si hay un problema fiscal, enfrentar el problema fiscal y enfrentar separadamente el tema previsional. Pero no pueden mezclarse dos cosas. Y a mí, desde este punto de vista, Nacho, a mí me parece bastante grave. Porque ¿cuál es el planteamiento de este proyecto? Es volver a un sistema de reparto, porque se dice que es un sistema mixto, porque hasta 2 salarios mínimos, ¿no es cierto?, se cotiza en el sistema público. Pero tengamos presente que los trabajadores salvadoreños
un 70% de ellos gana menos de dos salarios mínimos. Por consiguiente, para un 70% de los trabajadores salvadoreños, esto es una vuelta al sistema de reparto, porque van a tener que empezar a aportar nada más que a un sistema de reparto, que tú sabes que está en crisis en todas partes del mundo. Pero no solo eso, yo no sé qué tan conscientes están los trabajadores que además van a tener que entregar su ahorro al Estado. Hay 8.000 millones de dólares que los trabajadores salvadoreños tienen en sus cuentas individuales. Y esos recursos, si se aprobara la ley como está pensada, van a tener que entregarse al Estado. A ver, Guillermo, te quería llevar a ese tema, obviamente, sin duda. Tú fuiste directo, y eso es bueno, ¿ah? Ya veo que tenés poder, digamos, de ir directo al tema, sin duda, importante. Pero yo quería también iniciar a tocar, porque aquí la gente empieza a preguntarse por las bondades de los sistemas, ¿no? El estatal o el privado. Entonces, si bien tú has tocado un asunto que se ha discutido muchísimo aquí y que vamos a volver a tocarlo nuevamente en el programa, pero quería preguntarte cómo está la salud del sistema privado hoy día. Y después de, no sé si son 15, 20 años que está, o más tiempo, que existe en América Latina, ¿qué resultados está dando? A ver, obviamente que los sistemas privados de pensiones tienen grandes desafíos y enfrentan grandes problemas. El primero es las expectativas de vida. A ver, déjame dar cifras que tengo más en la mente, como son las chilenas. Hoy día un trabajador en Chile, al momento de cumplir 60 años, una mujer, tiene 30 años más de vida, 30 años más. Y un hombre a los 65 años tiene 21 años más de vida. Y hace 13 años era un 10% menos. O sea, hoy día esto, para ponerlo claramente, es como si una persona antes iba a salir de vacaciones durante 2 semanas y de repente dice, no, es que yo voy a salir ahora 3 semanas. Entonces, ¿qué pasa? Necesito más dinero. Necesito más dinero porque voy a vivir 1/3 más de mi vida siendo pasivo. ¿Cómo se enfrenta esto? De muchas maneras. Se enfrenta con, bueno, hay una sola manera, se enfrenta con más ahorro. ¿Y cómo se hace más ahorro? Con una cotización mayor, con ahorro voluntario y con algo que es muy importante y es especialmente importante decirlo en El Salvador, con mayor rentabilidad de las cuentas de los trabajadores. Por lo general, en todos los sistemas latinoamericanos, las rentabilidades han sido rentabilidades reales al año de, en promedio, 7% al año. En El Salvador la rentabilidad ha sido del 2%. ¿Por qué razón? Porque un 58% del fondo, este fideicomiso es un préstamo forzado. Claro. Un préstamo forzado que el Estado lo consigue de los trabajadores salvadoreños, les pide sin que ellos puedan negarse, y les paga menos de la inflación. Entonces, obviamente que cuando esos trabajadores vayan a obtener una pensión y veamos cuál ha sido la rentabilidad de su fondo, no se va a poder comparar con la de Perú, ni con la de Colombia, ni con la de México, ni con la de Costa Rica. No se va a poder comparar, porque la rentabilidad ha sido muy inferior. ¿Por qué razón? Porque ha tenido que soportar una carga que los otros países no. ¿Tú dirías entonces que los principales problemas hoy por hoy del sistema de pensiones en El Salvador es, por un lado, la rentabilidad y por otro lado, no establecer
el asunto de la edad, el crecimiento. Esos segundos, Nacho, son comunes para todos los países. Para todos los países. Para Chile, para Perú, para Colombia. Para todos. Sí. Ahora, el de la rentabilidad, ese es específico para El Salvador, porque todos los países estamos permanentemente en diálogo con las autoridades, incorporando nuevos instrumentos que den más rentabilidad y más seguridad a los fondos. Entonces, yo creo, digamos, de que lo que corresponde es que en un momento en que el desafío de los fondos de pensiones es crecer para enfrentar un periodo más largo de vida pasiva, tengamos necesariamente que dar una rentabilidad mayor para compensar. ¿Cuántos años está este fideicomiso? 10 años. 10 años. Compensar 10 años. Entonces ya deberíamos estar inventando esto. Tú quieres el corte, vuelvo después con René. Obviamente creo que tocaste los puntos medulares del problema que tenemos en El Salvador. Y obviamente no voy a dejar de preguntarte cómo va el sistema en lo que es la experiencia en América Latina. Ya volvemos. No podemos evitar que tengas tanto trabajo, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Hoy sí voy a ser cholo. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín. Tu dinero al instante. Más juegos, más dinero con Lotín de $1. Raspa y gana, encontrando 3 figuras iguales. Hasta $10,000 al instante. Y además, extra juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. Nadie tiene tiempo para esa diarrea. Córtala a la primera con Intestinomicina Además. La cápsula amarilla que con su efectiva fórmula de 2 componentes elimina la diarrea y los gases de una sola vez. Para que vuelvas a tomar el control de tu día. Intestinomicina Además, de Laboratorios López. En el marco del 10º aniversario, Alba Petróleos de El Salvador celebró 10 años de estar dando lo mejor. En el evento asistieron distinguidos medios de comunicación y altas personalidades de la empresa. Alba Petróleos de El Salvador celebra con el pueblo salvadoreño 10 años de esfuerzo ininterrumpido, así como de logros que fortalecen cada día más nuestra misión de ser una empresa con finalidad social. No hay en el mundo ninguna empresa vinculada al negocio de los hidrocarburos que a través de esa inversión económica pueda desarrollar proyectos alternativos que permitan la construcción de un país distinto. Nuestros usuarios, los clientes, sin distinción política, de clase social, pueden disfrutar y pueden recibir los beneficios de productos extraordinarios que hoy acceden a distintos mercados mundiales. Hemos logrado apoyar a niños, a niñas, al deporte, a la educación, a iglesias, a la salud, a la economía. Alba Petróleos se convierte para ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan, a los más necesitados. Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver en primicia la presentación de la campaña publicitaria del 10º aniversario de Alba Petróleos. Para Alba Petróleos, empresa con finalidad social, 10 años solo marcan el comienzo para seguir ayudando a El Salvador. Alba Petróleos, 10 años dando lo mejor. Desparasítate tú y toda tu familia 2 veces al año con Vermex Total. Y para niños menores de 12 años, Vermex Suspensión. Vermex Total te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola
El Salvador cuenta con nosotros. A ver, René, ¿coincides? Me imagino que sí. O sea, los principales problemas que tenemos nosotros es no tener una visión de ajuste a los cambios que se han producido paramétricos y por otro lado el problema de la rentabilidad. Totalmente de acuerdo con lo que Guillermo expresó. En el caso nuestro, el tema de la rentabilidad, nosotros lo hemos mencionado ya en diversas oportunidades, es un tema fundamental porque, como ya se ha dicho, las pensiones de los trabajadores se van a financiar con el ahorro que tengan en sus cuentas individuales y el saldo o lo que puedan acumular depende en una gran proporción de la tasa de rentabilidad que gane ese ahorro. Y como ya decíamos en el segmento anterior, tenemos 10 años de que está funcionando este fideicomiso y hace 8 años que sucedió la crisis internacional que bajó las tasas de interés y que desde ese momento, desde el 2008 hasta la fecha, están devengando unas tasas muy bajas como las que ya se mencionaron, y esto es un reto fundamental que el proyecto de reforma tampoco aborda. Claro, ahora nadie quiere hablar de aumentar la edad, nadie quiere hablar, menos el gobierno. O sea, pareciera, digamos, que popularmente no es un tema conveniente, a nadie le gusta que se le aumente la edad de año, pero esto es una realidad absoluta, ¿no? O sea, alguien decía por ahí, no me acuerdo cuándo fue, pero tuve la oportunidad de escuchar a un especialista de este tema, decía, cada año aumentamos en tanto en nuestra expectativa de vida en el mundo. Y como tú decías, en Chile, digamos, una mujer que jubila a los 60 años tiene 30 años más de jubilada. Ninguna jubilación soporta 30 años, ¿no? A no ser que te prepares para poder soportarla por tanto tiempo. Antes, yo no sé cuáles eran los promedios de vida de la gente en relación a cuánto se estipulaba, por ejemplo, cuando empezó el sistema acá, cuánto se estipulaba la cantidad de años de los sistemas de reparto eran muy distintos. Los sistemas de reparto te exigían tener un determinado número de años. Años cotizados. Sí. Cotizados. En Chile eran 20 años. Si tú no llegabas a los 20 años, perdías el ahorro. Yo no sé si acá también. No, aquí no lo perdías, te devolvían las cotizaciones. Te devolvían las cotizaciones, pero sin rentabilidad. Y en este proyecto de decreto se plantea lo mismo, regresar a eso. Bueno, en Chile tú si no llegabas a 15 años, perdías la rentabilidad, ¿no? Y bueno, pero tenías que tener eso, tenías que tener 15 años. Entonces, acá, ¿qué es lo que ocurre? Que de repente cuando te hablan de que las pensiones te están dando los sistemas, Nacho, y ahí voy seguramente a una pregunta que me vas a hacer después. Cuando se dice los sistemas no están pagando buenas pensiones, pero te meten a personas que han cotizado 5 años, 3 años, claro, 4 años. Bueno, obviamente esas personas no tienen buenas pensiones, porque a diferencia del sistema antiguo, en que tenían pensión solamente después de 15 años de cotización, acá tú tienes pensión desde que tú cotizas un mes. Entonces, nosotros para ello hicimos un estudio. E hicimos un estudio en el cual dijimos, a ver, vamos a ver cuáles son las pensiones solamente de las personas que cotizaron más de 5 y más de 10 años de cotización. Nada más. Y las que cotizaron menos de 5 y menos de 10, las vamos a dejar afuera. Y las pensiones que obtuvieron esas personas son buenas. Son muy buenas. Muy buenas. Pero no me pueden mezclar peras con manzanas. Peras con manzanas. O sea, una señora que fue durante un tiempo, cotizó, trabajó un año y después va y se pensiona con muy poca plata, bueno, va al promedio, pero ese promedio es muy bajo. Entonces, vamos realmente a las personas que cotizaron más de 10 años y las pensiones son muy buenas.
¿cómo está el sistema hoy día privado? Y vuelvo a lo mismo, o sea, ¿está sano el sistema privado? Es un sistema, y te voy a preguntar porque aquí todavía se han dicho cosas un poco diferentes en relación a qué pasó con el estudio de reforma en Chile del sistema de pensiones. Sabemos que se creó una comisión, la llamada Comisión Bravo, y aquí tenemos dos versiones. Unos que dicen, digamos, que la Comisión Bravo determinó que había que volver al sistema antiguo, y otros dicen que no. ¿Cuál es realmente la conclusión de esta comisión, que dicho sea de paso, fue una comisión de expertos, que el gobierno encargó a expertos, y que expertos no solamente de Chile, sino que de todo el mundo, que tengo entendido que llegaron incluso a formar parte de la comisión ad honorem, gente de destacadas universidades del mundo, y estudiaron lo que había que hacer, los ajustes necesarios para el sistema, y obviamente entregaron esto y el gobierno se ha comprometido a respetar estas conclusiones. Sí. ¿Cuáles son las conclusiones de la Comisión Bravo en Chile? Mira, la Comisión Bravo, a diferencia de una comisión que nombró la presidenta en su primer gobierno, que se llamó Comisión Marcel, sí, no logró una sola conclusión. Pero déjame decirte, salvo una persona, eran 24 miembros, una persona, una señora polaca, que dijo que había que volver al sistema de reparto, una. ¿Los otros 23? Los otros 23 eran partidarios de mantener el sistema, con arreglos por aquí y por allá, pero los otros 23 eran partidarios de hacer arreglos al sistema, con modificaciones. Y ahí están todas las recomendaciones. Ahora, esas recomendaciones se le entregaron a la presidenta de la República, y la proposición que sacó mayor adhesión, que es a la que adhirieron los especialistas internacionales y los especialistas nacionales, o sea, los de verdad más expertos, es una que realmente fortalece el sistema privado de pensiones. Lisa y llanamente fortalece el sistema privado de pensiones. Ahora, dame una idea, ¿de qué manera? Lo fortalece planteando aumentar tasa de cotización, ya, aumentar edad de jubilación, ya. Hace un planteamiento de que haya una parte de la cotización que vaya a un fondo común para pagar una pensión mínima garantizada. Ajá. ¿Ah? Que un 2% vaya, en lugar de ir a la cuenta individual de mi cotización, un 2% vaya a un fondo común. Y ese fondo común financie una pensión básica, digamos, una pensión mínima garantizada. Sobre eso algunos pueden decir, ¿se parece a lo que están proponiendo acá o no? ¿O no se parece? Si no están proponiendo eso. ¿No? No. Aquí se está proponiendo también que una parte, René, de lo que uno cotiza vaya a obtener posteriormente una pensión básica. Todo. Sí, pero bajo un sistema de reparto. Lo que aquí se está planteando, bajo un sistema distinto. ¿Cuál es la diferencia? Un sistema distinto. En el caso de Chile, según lo que yo entiendo, o sea, tú seguís cotizando a tu cuenta individual, pero en adición hay un 2%. Hay un mecanismo de solidaridad que, además de financiar tu pensión con tu ahorro, tú contribuyes a un fondo que va a servir para dirigir a financiar pensiones a grupos más vulnerables. Es un tema que en El Salvador podríamos explorar, pero que no implica de ninguna manera regresar a un esquema público de reparto, sino que, como bien se decía, es un fortalecimiento, es una adición al funcionamiento actual del sistema de capitalización. Sí, perdón. Pero además, Nacho, estos planteamientos de David Bravo están entregados al gobierno. El gobierno quedó de preparar un proyecto y ese proyecto no lo ha preparado. Todavía, ya. Y no sé si vaya a alcanzar, porque con todas las reformas de este gobierno, no sé si vaya a alcanzar a plantear otra reforma más. No sé. Ahora,
Yo no te olvides que la ley del 2008 ya contiene un pilar solidario. Sí. Ese pilar solidario a mí me gusta mucho más que este planteamiento. Y te voy a decir por qué me gusta mucho más. Porque ese pilar solidario, primero, está focalizado en los más pobres. Va al 60% más pobre, uno. Y segundo, no lo pagan los trabajadores. Porque la gente que cotiza este 2% para formar este fondo solidario son los trabajadores de las AFP. Y los trabajadores de las AFP no son los más ricos. Entonces lo lógico es que para financiar estos fondos solidarios se financien con impuestos, porque son los impuestos en los que está reproducido las personas que son más ricos. Es ahí donde pagan los más ricos para financiar la situación de los más vulnerables. Entonces, y ahí hoy día tenemos nosotros en Chile que toda persona, desde el año 2008, el 60% más pobre del país, si no cotizó porque era informal, porque era un cargador en un mercado, o porque era lustrabota, cualquier cosa, esa persona tiene derecho a los 65 años, o era una mujer que fue dueña de casa, a los 65 años tiene derecho a una pensión básica solidaria de $500. ¿A qué porcentaje de la población está llegando la pensión en Chile? El 60% ya. 60%. El 60% de los más vulnerables. Entonces, bueno, no te podría decir, pero por lo menos a uno le queda tranquilidad. Bueno, a lo mejor hay mucha gente que no va a recibir pensión, pero por lo menos no son los más vulnerables. Esas son personas que tienen de alguna manera formas de enfrentar la vejez, no son pobres, etc. Los más pobres tienen cómo enfrentar la vejez. Y eso, hay una cosa importante. El gobierno tuvo, y el Estado de Chile, tuvo los recursos para pagar eso, porque los dineros para pagar pensiones venían de los propios trabajadores en sus cuentas individuales. Entonces se crearon las holguras necesarias para que pudieras financiar a los más pobres. Y tengo entendido que también el gobierno chileno se preparó, digamos, lo que fue inicialmente el traspaso de un sistema a otro y la deuda que daba el Estado, se preparó en establecer los ahorros necesarios para poder ir cancelando eso. Sin duda. Es muy importante porque nosotros no lo hicimos. Eso es que estás diciendo. Voy al corte, volvemos rápidamente. Vive libre de alergias con Alerfin de Laboratorios López, que te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. Ser libre, de disfrutar mi vida al máximo, trabajar en lo que me encanta hacer, de construir momentos inolvidables, la libertad de ir a donde quiera, de aventurarme, de conocer, de probar. Libre de incomodidades. Vive el alivio inmediato. Vive libre de alergias con Alerfin. ¡Papá! Y es lo que tenemos que hacer. Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula de liberación constante, ayuda a controlar mis niveles de azúcar para conservar siempre mi energía. Con Glucerna, sigue siendo tú. Similac 3, diseñada para ayudar a una fácil digestión. Y claro, tiene nutrientes claves para su desarrollo físico y cerebral. Similac 3. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas.
Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. El nuevo smartphone que siempre quisiste. Conexión Wi-Fi y veloz multiprocesador. Pantalla táctil con yardias, lombrices y muchos parásitos. Los parásitos están en todas partes. Desparasita a tu familia 2 veces por año con Vermex Total. Combate hasta 27 tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Y para eliminar los parásitos en menores de 12 años, Vermex Suspensión de Laboratorios López. El primer premio del Pozo de la Lotería arranca en $100,000. Mientras más juegas, más se incrementa. El Pozo de la Lotería te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. En el concierto, en el partido, en las pupusas, en los abrazos, en el mercado, en la clase, en el café. Y en cualquier lugar que necesites, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te acompañan siempre. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. René, el proyecto está discutiéndose en la Comisión de Hacienda. Dije al principio, ¿qué ha pasado con esto? No hemos tenido mucha noticia. Bueno, como lo que nosotros sabemos es que todavía el expediente está en estudio en la comisión. Ya han pasado 3 semanas en las cuales han programado audiencias. Nosotros estuvimos citados la primera semana. No sabemos si la próxima semana hay nuevas convocatorias. Entendíamos que habían otros sectores que habían solicitado ser escuchados en el seno de la comisión. Y en realidad no sabemos nada más porque no ha habido una suerte de retroalimentación respecto de las opiniones. No se ha establecido un calendario, no se ha dicho a ustedes vamos a tener tanto tiempo de discutir esto y después vamos a llevarlo a una aprobación de un pleno. Al menos en términos públicos no, y las participaciones son bastante breves. En el caso nuestro, la invitación establecía, al igual que los demás, de que uno contaba con cerca de 20 minutos como para ir a hacer la exposición. Es un tiempo muy poco para un tema tan profundo. Para un tema tan profundo y con tantas aristas. Entonces va uno y solo señala aspectos así como muy gruesos. Y por supuesto nosotros consideramos que un tema de tanta relevancia y de tanta profundidad ameritaría que fuera sujeto de un estudio más profundo. Al principio se pensó que podía haber un madrugón, como llamamos acá en El Salvador, a esas aprobaciones express que se producen un poco tarde o cerca de un feriado. No se dio y se dio este plazo de que la comisión pudiera analizar y recibir a distintos temas. Pero aún así, ¿tú crees que sería inconveniente si de repente la próxima semana se empieza a aprobar un proyecto? Sí, nosotros vemos inconveniente el proyecto en sí mismo y así claro, lo hemos señalado. Parte del proyecto, sí. Nosotros consideramos, y lo dijimos también ahí en el seno de la comisión, que esa apertura, si bien es positiva a escuchar sectores, pero si no hay una retroalimentación o una participación efectiva, más allá de que tú vayas y hagas una presentación y el proyecto de decreto sea aprobado tal cual ha sido presentado, pues no es en sí mismo el mecanismo correcto de discusión de un tema de tanta importancia, y que nosotros planteábamos como sugerencia a la comisión, a la Comisión de Hacienda, que
se hicieran las consultas e incluso se pudiera revisar la experiencia que ha tenido países como Chile en la conformación de comisiones en las que participan expertos nacionales e internacionales que puedan dar una perspectiva más amplia e integral y que cuando ya llegue la discusión al mundo político ya vaya con un aval técnico, que hoy por hoy este proyecto de decreto carece de ese respaldo técnico, porque ni siquiera el estudio que se menciona como sustento de la propuesta ha sido conocido ni ha sido presentado a los diferentes grupos que hemos ido a la Asamblea Legislativa, sino que el único documento que está en el expediente es el proyecto de decreto, que no va acompañado ni de exposición de motivos, ni de ningún estudio actuarial que sustente las cifras y que respalde. Incluso de cosas pendientes, que el ministro de Hacienda reconoció que habían varias cosas pendientes, incluso algunos párrafos mal redactados. Escuché unas declaraciones en ese sentido. Ajá. Y nuevamente también nosotros planteamos, bueno, si esta es una reforma de pensiones, hay un montón de temas de pensiones que deberían de ser abordados y que no están en ese proyecto de decreto. Por tanto, plantear de que ya se ha agotado la discusión porque se ha dado estas audiencias, a nosotros nos parecería que es totalmente inconveniente. Bueno, cualquiera puede decir sobre la base de observación externa nada más que no se ha aprobado porque no están los votos de los partidos políticos. Aparentemente eso se puede decir. Si no se ha votado, bueno, entendería la buena intención de escuchar a todos los sectores, pero en política, si no se ha votado es porque no están los votos que se requieren, o eso significa, digamos, que partidos como Concertación Nacional, como Gana, como Partido Demócrata Cristiano, no están muy dispuestos a apoyar esta iniciativa del gobierno de apoyar esta reforma. Si esto es así y se mantiene, ¿qué debiera hacerse? ¿Crearse una comisión técnica, como ustedes lo han propuesto? Desde nuestra perspectiva, sí, Nacho. Como país tenemos una serie de insumos, ya no es que partiríamos de cero. En el seno de esa comisión, por supuesto, habría que conformarla, y su conformación es clave con personas técnicas que puedan ser multidisciplinarias e incluso representar diferentes ideologías o formas de pensar, pero que tengan claro que es un papel eminentemente técnico y no político el que debe uno representar en ese tipo de instancias. Decía, como país tenemos una riqueza de diagnósticos, estamos sobrediagnosticados en muchos temas, ¿verdad? Y hay propuestas incluso ya sobre la mesa que han sido formuladas por diferentes organizaciones, incluyendo Asafondos, pero no exclusivamente. Tú sabes, Funde ha presentado propuestas, Fundaungo, FUSADES, la academia también ha mencionado en algunas ocasiones que tienen propuestas, diferentes sectores políticos. Es decir, ya hay camino recorrido y lo que debe de hacerse es revisar y consensuar un diagnóstico de la situación y a partir de ahí analizar el camino A, el camino B, el C, el D, etcétera, las diferentes propuestas que puedan haber y hacer un análisis rigurosamente técnico de qué es lo más conveniente de cara a cumplir objetivos de pensiones, objetivos de seguridad social. En otras palabras, ¿cómo nos garantizamos de pagar buenas pensiones a la mayor parte o ojalá al universo de salvadoreños? Guillermo, tú dijiste, esto no es una reforma de pensiones, esto es otra cosa, esto es un problema fiscal, no es una reforma. ¿Cuáles son los riesgos que corre el país de no hacer una verdadera reforma fiscal? De pensiones hoy. ¿Cuáles son los riesgos de cara al futuro? A ver, yo creo que los sistemas de pensiones tienen suficientes desafíos de los cuales hay que hacerse cargo. Y yo entiendo perfectamente que el gobierno también tenga los problemas fiscales que debe enfrentar. Pero incluso los problemas fiscales puede enfrentarlos de la mano de los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones muchas veces colaboran fuertemente
en el financiamiento de la caja fiscal, porque para toda la etapa de transición los sistemas de pensiones invierten y compran títulos estatales. Claro, que los compran a... De acuerdo, pero por ejemplo, y quiero tratarte el tema, digamos, de cómo en Chile ha servido o no servido el sistema de pensiones privados. Pero obviamente los riesgos que tendríamos, me imagino, algunos de ellos serían, digamos, mantener a futuro una cobertura muy baja del sistema de pensiones si no hacemos la reforma hoy día, encontrarnos el día de mañana con que va a ser imposible pagar el tiempo de vida post ya pensionado, etcétera. O sea, pueden haber problemas más grandes que los que tenemos ahora, futuro, si no ajustamos hoy día. Pero mira, Nacho, están planteando aquí volver a un sistema de reparto. Ajá. Los sistemas de reparto en el mundo, ¿por qué razón se han terminado? Se han terminado porque esos se basaban en que los trabajadores activos pagaban la pensión de los trabajadores pasivos, de los jubilados. Y eso funcionó muy bien hasta que los trabajadores activos eran muchos y los trabajadores pasivos eran pocos. Pero hoy día los trabajadores activos son pocos y los trabajadores pasivos son muchos. Entonces ya no funciona. Y cada vez puede ser... Y cada día va a ser peor. Peor. Entonces esto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cuánto paga un trabajador activo alemán para mantener a un pasivo alemán? Pero imagínate, si ya están prácticamente 1 a 1. Ya están prácticamente 1 a 1. Eso, ya, ok, pero ¿tienes una idea cuánto paga de su sueldo? Las tasas de cotización en Tengo entendido Europa que más de un 15%. Son 15, son 20%. Claro. Entonces, acá, para no irnos tan lejos, acá un modelo que acá se mira con mucho interés, que es el uruguayo, es 30%, de un sistema de reparto. Entonces, de verdad... El trabajador paga un 30% de su sueldo. Entre el trabajador y el empleador. 30%. Y el Estado. Aquí es un 13%, ¿no? Aquí es 13%. Ya. Entonces, de verdad, creo que entrar a un sistema que de verdad se cambie. Si aquí hay que salir de la lógica y de la trinchera. Perdón, ¿es más complicado para un país como El Salvador ir a un sistema de reparto? Pero naturalmente, Nacho, porque los sistemas de reparto... ¿Por qué? ¿Por bajo sueldo, uno? No, porque la estructura poblacional, la estructura demográfica, ya no da. Porque los viejos son muchos y los jóvenes son muy pocos. Entonces, ¿cómo te haces cargo tú de pagarle la pensión a un grupo de viejos que cada día son más por parte de un grupo de jóvenes que cada día son menos? Entonces al muy poco tiempo el asunto se va a trancar. Entonces por esa razón es que los sistemas cambiaron de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. Si allí no son temas ideológicos, son mecanismos... Ahora, se dice la mayoría del mundo sigue teniendo sistemas de reparto. ¿Es así o no es así? A ver, es verdad que en Europa, por ejemplo, los sistemas son de reparto, pero son sistemas básicos. Porque en Europa es otra realidad económica y no hay ningún europeo que no tenga sobre su sistema de reparto básico un sistema de capitalización. Y más allá hay un mecanismo que se llama el contracting out, en que a ti te dicen, mire, ¿sabe? Yo lo voy a liberar, pague menos a su sistema público, pague un 1%, un 2% menos, pero no se meta al bolsillo ese ahorro, póngalo en su sistema de capitalización individual. O sea, se le está dando más incentivos a los sistemas de capitalización, porque los otros están en crisis. Más aún, no hay un solo sistema de reparto en Europa. A ver, escúchame bien, Nacho, no hay ninguno. Que no haya, se llaman también de beneficio definido. Sí. No hay uno solo que no haya aumentado la tasa de cotización, aumentado la edad de jubilación o disminuido los beneficios. Cambió todos los parámetros, todos los parámetros. ¿Por qué? Porque no aguanta, porque los sistemas no aguantan. Bueno, y es cuestión de verlo, es cuestión de ver la televisión cuando el gobierno francés dice vamos a subir la edad de jubilación, salen todas las calles, pero la tienen que subir. Y tampoco pensar que se pueden pagar pensiones
al 100% de los últimos sueldos o el 80%, eso ya digamos una cosa que es parte del pasado. Así impensable. Vamos al corte, ya volvemos. No podemos evitar los gustos musicales del motorista, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Lo que dicen las AFP versus la realidad. Nos dicen que nos van a robar nuestros ahorros y que el gobierno los utilizará para sus gastos. Falso. Nos dice que con las AFP tendremos buenas pensiones. Falso. Nos dicen que el sistema de reparto estaba en quiebra y es un sistema obsoleto. La realidad es... La pensión que te garantizan las AFPs es muy baja, sobre todo para las mujeres y los jóvenes. Con la reforma, las pensiones del Estado no disminuyen y solo podrán aumentarse. En América Latina ya solo quedan 4 países con sistemas privados de pensiones, de los cuales Chile y El Salvador estamos en proceso de cambio. Son las AFP las que están desapareciendo. Las AFP ni siquiera garantizan el pago de la pensión mínima para los y las trabajadoras. Es el Estado quien asume esa responsabilidad. Con la reforma, el pago de nuestras pensiones será sostenible. Gobierno de El Salvador. Estamos buscando verdaderos hinchas. Hinchas del buen fútbol y de los buenos smartphones. Hinchas de la rapidez. Hinchas de la perfección, que se logra con el trabajo en equipo. Estamos buscando hinchas de Xperia y Claro para que asistan al partido de su vida. Compra un Xperia M4 Aqua, M5 o Z5 en Claro. Registra tu factura en www.quieroiralachampions.com y participa por viajes a la semifinal de la UEFA Champions League. Sony Xperia. En Cold Case. Mana. Magunichi ne Bosch por Mosh. ¿Ne Paruski Gabrich? Bueno, sí, algo. Le entregamos nuestros pasaportes. Queremos asilo Estados Unidos. Bienvenido a los Estados Unidos, amigo. Nadia Kozlov, diciembre del 89. Llamaron desde la jefatura. Alguien me buscó por mi nombre. Yo soy Dimitri. Sí, Kozlov. No te he olvidado. Él tenía el bolso de mi hermana. ¡Ese bolso ni siquiera es mío! ¿Sabes de quién es? De Nadia Kozlov. ¿Quién es? Yo estuve la noche que su familia pidió asilo. 4 meses después fui a su funeral. Cold Case. Este martes a las 9 de la noche. Por BTV. Hay mucho que compartir. Dolofin Rápida Acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Bueno, obviamente quisiera, digamos, no puedo dejar de preguntarte qué ha pasado con el sistema. ¿Cuántos años tiene el sistema? 34 años. 34 años. En la época que tú eras ministro del Trabajo en Chile, ¿no? ¿Ya? Yo entré después. Ya. Chile fue el primer país que tuvo este sistema privado. ¿Y cuál es el balance de este sistema privado mirándolo en el tiempo, ¿no? Cuando, obviamente, me imagino que cuando se asumió un sistema privado en Chile es porque el anterior sistema estaba en crisis. ¿Qué ha pasado en estos 30 años, positivo y negativo? Guillermo, ¿qué ha pasado? Bueno, a ver, positivo, yo creo que todas las cosas, depende con quién lo comparas. O sea, si yo te dijera positivo, podría ser muy autocomplaciente. En circunstancias que de verdad tenemos problemas, Nacho. Y eso hay que ser muy honesto en decirlo. Las pensiones podrían ser mejores, pero te lo digo responsablemente. Las pensiones para los trabajadores que han cotizado regularmente durante toda su vida son buenas. ¿Qué porcentaje es del sueldo, de los últimos sueldos?
a ver, mira, te voy a poner otras cifras. Hoy día el fondo de pensiones en Chile son 175.000 millones de dólares. Súmale a eso 60.000 millones de dólares que están las compañías de seguro de vida por concepto de renta vitalicia, que también es ahorro previsional. Ese es el dinero que los trabajadores ahorraron durante su vida. Bueno, de ese dinero, solamente el trabajador puso un tercio. De todo ese dinero, el trabajador puso un tercio. Todo el resto... 2 tercios son rentabilidad. 2 tercios son rentabilidad. 2 tercios son rentabilidad. Eso es exitoso. Obviamente que es exitoso. Ahora, yo te contaba en otra parte del sistema que el trabajador que ha cotizado durante 5 o 10 años está obteniendo buenas tasas. Bueno, pero esa es otra cosa. Obviamente aquí el resultado se puede esperar solamente de quien cotiza todo el tiempo y... Es que no hay otra forma de... Tú no puedes esperar que una persona que cotizó 2 años tenga una buena pensión. Pero además te quiero mencionar otra cosa que a mí me parece que es súper importante a los efectos de la discusión que se está llevando efecto acá. Y es la siguiente. Cuando Chile estableció este sistema, Chile venía saliendo de una crisis casi de poco mejor del estilo de Venezuela, de una crisis económica gigantesca. El mercado de capitales no existía, etc. Y se creó este sistema y empezó a crecer muy al ritmo del sistema de pensiones. Y en la medida en que el sistema de pensiones iba acumulando ahorro, se iban creando nuevos instrumentos para canalizar este ahorro. Y hoy día tenemos un sistema de un mercado capital gigantesco para canalizar todo este ahorro. Hay un estudio, Nacho, que se hizo para 4 países, para México, para Colombia, para Perú y para Chile, y se hizo por parte de economistas muy distinguidos, todos doctores en economía, de estos 4 países. Y se concluyó que el aporte que los sistemas de pensiones habían hecho al crecimiento económico de estos países era del orden de entre el 8 y el 10%. O sea, en México creció del crecimiento de México, un 10% se debe al sistema de pensiones mexicano, a todo el ahorro, a la forma en que los ahorros de los trabajadores mexicanos aportaron a instrumentos financieros, a infraestructura, a vivienda, etc. Entonces, no es el objetivo central, no es el objetivo directo, pero a través de esto se mejora el monto de la Chile tiene una cartera de poder colocar depósitos bastante amplia, tengo entendido, ¿no? ¿Cuánto eso el gobierno lo pide? ¿Y qué interés paga el gobierno? No, 15% creo que 15% de la cartera total sí. Va al gobierno, pero no porque no es obligado. Allá en Chile es al mejor postor. ¿Ya? Sí. Ok. ¿Cuánto paga de interés? ¿Cuánto es el interés que se está pagando por los...? Depende de la tasa que esté vigente en ese momento. Tasa de mercado vigente. De mercado, absolutamente. Absolutamente de mercado. El 40% de las inversiones de los fondos de pensiones están fuera del país. El 40% están fuera del país. ¿En qué tipo? Bueno, acá no tenemos esa posibilidad, casi no la tenemos. No. Solamente muy limitada a Centroamérica, tengo entendido, ¿no? Y tiene que estar registrado en la bolsa local, o sea que son muy en la bolsa local, o sea que básicamente esa experiencia de colocar dinero internacionalmente, que para nosotros la estimulamos como un riesgo que no se puede hacer porque puede ser dañino. ¿Cuál es la experiencia chilena en el aspecto de colocar en bolsas internacionales? Llega un momento cuando tú llegas a esa cantidad de dinero, 178.000 millones de dólares. Nosotros tenemos 8.000 nomás. Claro, en que tu mercado doméstico
resulta ser muy pequeño claro. para absorber toda esa cantidad. No, pero aparte de eso, digamos que sea el mercado, lo asuma o no lo pueda asumir el mercado nacional. ¿Pero eso es una buena experiencia? Ah, sí, sin duda, por razones de seguridad. Si esto se trata de poner los huevos en distintas canastas. Claro. Y obviamente esos dineros están puestos en las compañías más solventes del mundo. Está, no sé, la Coca-Cola, Procter & Gamble, no sé. Ahí está el dinero de los trabajadores chilenos. Ahí está el dinero de los trabajadores chilenos. Y produce buenos dividendos. Y produce buenos dividendos, claro. Y si la compañía no es tan bien, se vende y se compran otros títulos. Pero son compañías muy sólidas, se compran en mercados accionarios transparentes. Entonces, estamos muy lejos nosotros, René, de poder ir a ese tipo de reformas realmente. Pues estamos lejos de esa realidad, pero no debería de ser así. No debería ser así. Nosotros ya tenemos 18 años de experiencia en este tema, aunque con las diferencias, por supuesto, del tamaño de las poblaciones. 8.000 millones de dólares, 8.600 millones, es 30% del PIB de El Salvador. Es decir, para el tamaño de la economía nuestra es plata y tiene un potencial enorme de financiar proyectos productivos y dinamizar la economía local. Pero por supuesto, y como lo decía Guillermo, no es una práctica sana mantener concentradas las inversiones únicamente en una determinada plaza o un determinado sector, y mucho menos solamente en bonos estatales o una porción tan grande como la que El Salvador tiene. De forma ideal y de cara a los intereses de los trabajadores, lo ideal sería contar con un esquema de inversión más flexible que permita, por supuesto, tener deuda pública, financiar proyectos de infraestructura, empresas locales, pero también de forma paulatina o gradual ir abriendo la posibilidad de hacer inversiones en otros mercados, en otros tipos de instrumentos que vengan a complementar o a fortalecer la posibilidad de generarle mejor rentabilidad a las personas, porque al final ese es el único medio para garantizar mejores pensiones a futuro. Nosotros tenemos una rentabilidad de un 2% anual. 2-3% ha estado rondando los últimos años. Y otros países tienen 7% anual. Exacto, más del doble. Y decía Guillermo, al final, digamos, del dinero acumulado por pensiones, 2/3 son por rentabilidad. ¿Cuánto es aquí, René? Bueno, ahorita nosotros tenemos aproximadamente que el 30% del saldo de una cuenta viene dado por la rentabilidad y el resto ha sido todavía aporte. Entonces hay que tomar en consideración que, lógicamente, a mayor nivel de rentabilidad ese porcentaje sería mayor, y también entre más tiempo ha transcurrido un sistema de pensiones, mayor ha sido la capacidad de generar también rendimientos. Pero se espera que en un horizonte promedio de 25 a 30 años, que es el tiempo en el que un trabajador acumula ahorros, hasta 2/3 partes del saldo debería venir de la rentabilidad y 1/3 más o menos de los aportes. Bueno, gracias por estar esta noche, Guillermo. Gracias a usted, pues. Creo que es segunda vez que te tengo en este estudio y es un gusto por acá. Siempre es un se aprende bastante. Es un placer, pues ojalá las cosas marchen bien y los trabajadores salvadoreños conserven la propiedad de sus fondos, que es la característica central de este sistema. Sin duda, sin duda, sin duda. Y ese es el temor, digamos, que realmente de repente, digamos, lo que tenía en una cuenta individual no sea lo que te lo cambien, ¿no? Desaparezca un poco. Gracias, René, por estar esta noche. Al contrario, gracias a ti, Nacho, y buenas noches para todos nuestros amigos televidentes. Gracias, amigos televidentes. Que pasen muy buenas noches.